patología renal, ¿de acuerdo? Y bueno, a continuación del riñón, la formación de la orina, que nosotros conocemos como prácticamente ultrafiltrado de plasma, con diferentes variaciones en su soluto, ¿no? Sólido, bicarbonal, amonio, etc., ¿no? Más lo que pueda eliminarse por vía urinaria, medicamentos, bien, eso tiene que conducirse hacia el exterior, tiene que ejecutarse. A partir de entonces, de los riñones, vamos a tener un sistema llamado pie localizado, ¿no? Eso forma todavía parte del riñón. Este sistema pie localizado está formado por cánones mayores y menores que se unen a una estructura infundibular que se llama pelvis renal. La pelvis renal se une al urétero, de acuerdo a esa unión. Urétero pélvica es un lugar de estrechamiento del vejiga urinaria, por ende puede significar un lugar de obstrucción. Inmediatamente está el uréter como tal, y bueno, tiene un trayecto retroperitoneal. En ese trayecto retroperitoneal, entonces puede ser sometido a compresiones por masas en el retroperitoneo y puede generar obstrucción. ¿De acuerdo? Luego, cuando ya está en la cavidad pélvica, regresa a la cavidad pélvica y se aproxima, sobre todo en la mujer y en el varón también, pero en la mujer hacia el cuello uterino. De tal manera que nuestro medio del cáncer de cuello uterino es una de las principales causas de muerte. Cuando el cáncer de cuello uterino se extiende a todo el cuello, a la pelvis, va a obstruir también los uréteres. ¿Y qué va a generar? Obstrucción y insuficiencia renal. Los pacientes pueden fallecer, aparte del cáncer, se van a complicar con insuficiencia renal. Quienes van a ser ginecólogos van a hacer cirugía y van a retirar el útero. Entonces, al lado de las arterias uterinas están discurriendo los uréteres. Entonces, podrían lesionar, cortar la vía urinaria. Y eso es grave, porque eso es difícil de reparar. ¿De acuerdo? Es un problema grave. Entonces, habrá que tener mucho cuidado en la histerectomía, ¿no? Para no dañar los uréteres. ¿Bien? Eso es importante. Luego ingresan a la vejiga. Esa unión hacia la vejiga lo hace de manera oblicua, de tal manera que, aparte de ser oblicua, atraviesa el músculo detrusor de la vejiga de manera oblicua los uréteres y bueno, aparecen como dos orificios vaciando hacia la cavidad vesical. La mucosa vesical forma un pequeño pliegue, más los músculos y ese pliegue hacen que eviten el reflujo de orina tras la contracción de la vejiga nuevamente hacia los uréteres. Evitan un reflujo vésico ureteral. Entonces es importante el trayecto intraparietal de ingresos a la pared de la vejiga, los músculos a manera de esfínter cierran eso y aparte ese pliegue de la mucosa vesical evita ese reflujo. Bien, inmediatamente está en la vejiga sirve de almacén de orina. La vejiga almacena la orina de manera estéril, no debería haber microorganismos. ¿De acuerdo? Y luego esta se vacía por la uretra. La uretra en la mujer es más corta, ¿de acuerdo? Ligeramente casi vertical, entonces está más cerca a la región perineal, donde está vagina y recto ano, ¿de acuerdo? Entonces es más fácil que por vía ascendente puedan subir microorganismos a través de esa corta uretra e instalarse y colonizar la vejiga, haciendo una infección urinaria. La principal causa de infección de la vía urinaria es vía ascendente, no es la única. Puede venir desde un foco distante de una sepsis, una caries o un absceso que tenga en alguna parte del cuerpo, por vía sanguínea la vía urinaria puede ser, pero es menos frecuente. O infecciones locales cercanas, entonces por continuidad puede ser. Bien, entonces todo eso es vía urinaria inferior, y de eso tenemos que hablar ahora. Toda esta vía urinaria, desde donde hemos empezado a hablar, está revestida por urotelio. Bien, entonces, están los uréteres, no hay la parte introductoria. Aquí está, ese es el urotelio, ¿de acuerdo? Vean que son cuántas filas de células, hasta máximo 4, 5, 6 filas de células. Y todas casi están relativamente, los núcleos todos son uniformes y estos descansan sobre una membrana basal. Debajo de la membrana basal hay una lámina propia, como todo tejido conectivo tiene células inflamatorias que están listas para la defensa, ¿no?
Y bueno, algo importante que tienen son las famosas, como está ahí la punta de flecha, son células que están cubriendo unas con otras, tapando, por así decirlo, cubriendo, recubriendo todo este epitelio de transición. Se llama de transición porque cuando se distiende es la vejiga o el órgano hueco es plano, y cuando está vacío tiende a ser más cúbico, por eso se llama de transición. Y esas células que están recubriendo toda la superficie, unidas entre sí, se llaman células en parábolas. Bien, entonces eso tienen que tener. Ese es un epitelio normal. No tiene muchas filas de células, ¿vean? Vamos a contar 1, 2, 3, 4, hasta 5 en este caso. Bien, aproximadamente, no es exacto. Pero cualquier alteración en esa cantidad, entonces ya nos retarda la alteración. Bien. Debajo de la lámina propia está seguramente una muscular mucosal, que tiene igual la función que el tubo digestivo de acompañar o extender la mucosa. Y finalmente debajo de eso está el músculo propio. Y eso en la vejiga nos interesa porque si invade eso, el cáncer, entonces es un signo de mal pronóstico. Entonces, uréteres. Ya vemos, ¿dónde son los lugares entonces donde pueden haber obstrucciones en el uréter? En la unión entre la pelvis y el uréter. ¿De acuerdo? Es un lugar más estrecho donde puede obstruirse. El otro lugar es la emergencia del uréter hacia la pelvis. En ese lugar. Y el tercer lugar de posible obstrucción es el ingreso del uréter hacia la vejiga. Entonces, en esos tres lugares, en los niños y los adultos, pueden formarse cálculos y en esos lugares obstruirse. En los niños, la obstrucción más frecuente es en la unión de la pelvis y el uréter, es decir, urétero-pélvica. Ese es el lugar más frecuente y van a generar alteraciones, ¿no? Algunas malformaciones congénitas en los uréteres. La mayoría de las malformaciones pasan desapercibidas porque pueden ser uréteres dobles, quizás de una inserción más baja, pueden ser dobles, unirse al principio y entrar con un solo conducto común en la vejiga o ingresar ambos. Entonces, solamente cuando aparecen manifestaciones clínicas de obstrucción o un tratamiento o una cirugía por otra causa, entonces recién a veces se las descubre, ¿de acuerdo? Ahí podemos ver uréteres dobles, uno de ellos puede estar normal, el otro puede estar dilatado con hidronefrosis, puede acompañar de hidronefrosis, ¿de acuerdo? Vean la emergencia también, ¿no? La desembocadura de los uréteres pueden ser por separado. Incluso en este caso, vean, un uréter drena parte del sistema pielocalicial, en este caso los 2 tercios inferiores, y el otro, el polo superior, independientemente de él, ¿de acuerdo? Entonces, pueden tener esas disposiciones, ¿no? Sobre todo los que van a hacer urología, ¿no? Quienes son los que se encargan de la parte quirúrgica, ¿no? De esta. Uréter doble, ureterocele. ¿Cele qué significa? El término cele. Cele significa cavidad, ¿de acuerdo? Está dilatado. Y mega uréter, alargado, dilatado aparte de eso, ¿no? Entonces, probablemente la causa es alguna obstrucción, y generalmente en los varones puede ser prostática, ¿no? Si la obstrucción es más distal, los dos riñones o los dos sistemas de las vías urinarias se ven afectados. Si la lesión es más proximal, entonces un solo lado puede estar afectado, y si el otro lado está sano, puede compensar la función. Entonces dependerá de la localización de la lesión. Bien, aquí vemos uréter doble, ¿ya? 1, 2, saliendo de diferentes niveles, ni siquiera del ilio. Y bueno, habrá que ver la relación con los sistemas pielocalicial, y el drenaje aparentemente es por separado, ¿no? Y vean lo dilatado y tortuoso que es. ¿Bien? Bueno, otras alteraciones que podemos encontrar igual son las dilataciones, ¿no? Esta dilatación, esta estenosis a nivel de la unión entre el uréter y la pelvis en los niños es más frecuente, ¿no? La congénita, y genera ¿qué? Hidronefrosis, insuficiencia renal. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la más frecuente. Pueden haber, como aquí dice, quistes pélvicos únicos, ¿verdad? Solo un cáliz se ha dilatado, y esta dilatación, ¿qué está haciendo? Está borrando las pirámides, está comprimiendo la corteza renal, haciendo este lugar más fibrótico, inflamado y fibrótico, y no funcional. Bien, los vasos sanguíneos también, al pasar los vasos sanguíneos pueden obstruir o pueden comprimir parcialmente
el uréter y generar obstrucción y dilatación proximal. Bien, entonces habrá que tomar en cuenta eso. La posición del uréter puede ser detrás de las ilíacas, ¿de acuerdo? O detrás de la vena cava. Puede seguir un trayecto tortuoso. Cuando pasan cerca de las venas, los vasos ilíacos, entonces tienden también a comprimirse parcialmente y ser un sitio de obstrucción. ¿De acuerdo? Estenosis ureteral congénita, donde dijimos que es más frecuente, es en la unión de la pelvis y el uréter. Entonces, es más frecuente en niños y causa ureterohidronefrosis y insuficiencia renal en niños, fundamentalmente. Y bueno, este es el reflujo vésico ureteral. Normalmente no debe pasar orina de la vejiga a los uréteres. En este caso, bueno, puede dividirse en grados, ¿no? Desde el grado 1, que apenas hay un reflujo que va a comprometer y dilatar la porción distal del uréter, ¿no? Próxima a la función de la vejiga. O el más grave, ¿no? Con dilatación extrema de todo el árbol, del uréter, y no solo del uréter, de la pelvis y de todo, las cálices mayores y menores. Esto que está generando atrofia del parénquima renal por compresión. Y la atrofia que va a ser disminución de la función y insuficiencia renal. Si es bilateral, obviamente va a necesitar un trasplante renal que va a haber insuficiencia renal. Aquí han aplicado un contraste, un yodo, y vean que debería quedarse solo en la vejiga. Sin embargo, empieza a aparecer en todo el sistema urinario, en toda la vía urinaria. Bien, esa es la manera de hacerlo. Los grados ahí están, ¿no? Grado 1 hasta el 5. Bueno, el grado 1 que dice alcanza el uréter sin dilatar. El grado 3, reflujo produce ligera dilatación del uréter, la pelvis y las cálices, pero se preservan los fornix, ¿de acuerdo? En cambio, el grado 5, como habíamos mencionado, es todo, ¿no? Todo está dilatado. Bien, ese reflujo vésico ureteral, como les dije, puede deberse a una mala ubicación, ese ingreso de los uréteros, o una alteración de la mucosa que permita el reflujo, ¿de acuerdo? Hay una llamada vejiga de lucha también, entonces eso también puede afectar el drenaje, ¿no? El reflujo que al final, ¿qué complicaciones tenemos? Bueno, en el parénquima renal va a haber infección, probablemente cicatrización, y va a quedar esas áreas de tejido fibroso, cicatrices renales. Pielonefritis crónica, una infección grave del parénquima renal, de manera prolongada, ¿de acuerdo? Eso pasa. Y bueno, nefropatía por reflujo, puede empezar a formarse cálculos, puede sobreinfectarse, y en los niños este proceso es la principal causa de hipertensión arterial. El 2 al 20% de los casos pueden culminar en insuficiencia renal, si es que no se trata. Procesos inflamatorios, ¿cómo se llamará la inflamación de los uréteres? Ureteritis. No es lo mismo que uretritis, entonces ureteritis. En este caso dependerá de la causa, ¿no? Puede ser bacteriana, puede ser alérgica, en algunos casos. Pero vean, el epitelio está plegado, la luz del uréter, la lámina propia y la muscular. La muscular está disgregada. Vean el infiltrado de células inflamatorias. Probablemente por los redondeados que son linfocitos, porque si fueran polimorfonucleares tendrían que tener lobulaciones. En este caso, entonces sería una ureteritis crónica. En este caso, si fuera solo linfocitos. Si fuera polimorfonucleares, ureteritis aguda. ¿De acuerdo? Pueden haber variaciones de las ureteritis. ¿De acuerdo? Algunas donde pueden empezar a formar cavidades quísticas. El epitelio tiende a invaginarse y formar pequeñas cavidades quísticas que pueden retener incluso orina. Este es un uréter cortado en su pared y abierto, ¿no? Ahí está la mucosa y vean que podemos tener estas áreas quísticas, ¿no? Bueno, es el epitelio que está invaginado y que está reteniendo seguramente la ureteritis quística. O puede ser tuberculosis. ¿Dónde no existe tuberculosis? Bueno, en todo el organismo, endometrio, peritoneo, etc. Y vía urinaria también. ¿De dónde viene una tuberculosis en la vía urinaria? El foco primario seguramente ha sido renal. Primero empezó el riñón. ¿De acuerdo? Entonces, como el riñón hace un ultrafiltrado de plasma, con ello arrastra los micobacterios tuberculosos y bueno, va contaminando y va infectando la vía urinaria y la vejiga fundamentalmente. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué es lo que tiene una uveitis tuberculosa? Necrosis gaseosa, granulomas, infiltrado linfohistiocitario. Aquí no se ven células tipo láminas que deberíamos encontrar, propios de granuloma tuberculoso. No podemos decir solamente con eso que es tuberculosis. ¿Por qué? Porque no estuviéramos cumpliendo el cuarto postulado de Koch, que es ver o identificar al microorganismo. Aquí, ¿dónde ven al microbacterium tuberculoso? No se le ve. Se ven las manifestaciones indirectas que el micobacterium tuberculoso genera en el tejido, necrosis gaseosa, granulomas, pero no estamos viendo al microorganismo. ¿Cómo se lo puede ver al microorganismo? Si fuera el caso. Tinciones, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama la tinción para bacilo ácido alcohol resistente? Ciel-Nielsen. Entonces, este tejido podemos volver a cortar y teñir con tinción de Ciel-Nielsen, pero lamentablemente en los tejidos, a diferencia del esputo, hay muy poca cantidad de bacilo de Koch, entonces es difícil encontrarlos. Entonces, no significa que no sea tuberculosis, que no lo encontremos, puede ser que en otros cortes, en otras partes estén, ¿de acuerdo? Y si no podemos hacer eso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer cultivo, ¿de acuerdo? En medio de, ¿cómo se llama ese medio? Para tuberculosis, ese, ¿no? Lowenstein. Llevó microbiología. Lowenstein-Jensen, ¿no? Y si no, bueno, no tenemos Ciel-Nielsen, no tenemos Lowenstein-Jensen, entonces, pero tenemos PCR. ¿Qué es el PCR? Reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, ponemos una máquina y en esa máquina van a repetir el genoma de este microbacterio y nos van a dar un resultado así. En la muestra se encuentra el genoma de micobacterium tuberculosis, es compatible con tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces, se llama GeneSpec, es su aparato que hace eso, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacerlo. Pero solo con la biopsia no es posible, ¿de acuerdo? Por eso se les dice compatible con proceso bacilar específico, porque no estamos viendo, ¿de acuerdo? Mientras identifiquemos al microorganismo, recién podemos firmar y decir, este paciente tiene tuberculosis. Hasta aquí podemos decir, es sugestivo de tuberculosis, ¿de acuerdo? Pero no es concluyente. ¿Cuál es el problema? ¿Le damos o no le damos el tratamiento? Ese es el problema. Entonces, por eso los médicos quirúrgicos o los clínicos dicen, no, tiene que haber una prueba que haya tuberculosis. ¿Por qué? Porque el darle tratamiento por 6 meses puede hacer gastropatías, puede ser alteraciones secundarias o efectos adversos o los medicamentos, ¿de acuerdo? Entonces, lesiones obstructivas de la vía urinaria. Bueno, mientras más alta sea la lesión o la obstrucción, solo afecta a uno de los dos riñones. Mientras baja sea la obstrucción, va a afectar a los dos riñones. Entonces, vean, puede haber cálculos en los uréteros, puede haber cálculos en la unión pélvico-ureteral, ureteropélvica, ¿de acuerdo? En la emergencia del uréter hacia la vejiga. Puede haber obstrucción por hiperoplasia de próstata. Entonces, esas causas. Y al final, llevar a ureterocele, hidronefrosis, ¿de acuerdo? Y insuficiencia renal. Neoplasias de la vía urinaria, del uréter. Bueno, ¿qué tipo de epitelio tiene el uréter? Tiene urotelio, entonces ese es el principal que se va a empezar a volver. Primero neoplasia benigna, luego neoplasia maligna. Vean el uréter en este esquema de epitelio ureterial y empieza a aparecer una masa como si fuera coliflor, ¿de acuerdo? Ese es un papiloma, ¿de acuerdo? Papiloma ureteral. Habrá que ver a la microscopía si tiene áreas malignas o si todo es benigno, eso será importante. Puede originarse, vean, desde el árbol, desde las cálices, la pelvis, el uréter, pueden ser de diferentes formas, pueden ser únicos o multicéntricos, pueden afectar a la vejiga, ¿de acuerdo? Entonces pueden estar en varias localizaciones. O uno puede haberse diseminado en varios lugares del tracto urinario inferior. Entonces, el benigno se llama papiloma ureteral, papiloma de células transicionales, el ureter. Y el maligno se llama cáncer de células o carcinoma de células transicionales, porque el epitelio es transicional, lo mismo que en vejiga, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos hablado del urotelio,
este es el que empieza a aumentar en cantidad, en número, su lámina propia empieza a crecer y forman esas prolongaciones como si fueran dedos, como hemos visto en el papiloma. ¿De acuerdo? Este es el tipo de hilera. Ya no tendrá 5 o 6 hileras, ya tendrá muchas más. ¿De acuerdo? Y si sobre eso los núcleos son de diferentes formas, tamaños irregulares, eso ya no es benigno, eso es maligno. ¿De acuerdo? Y si entra y prolifera dentro de la lámina propia en el músculo, ya eso es un cáncer infiltrativo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es una de las principales causas de cáncer en vejiga? Es, ¿quién sabe? ¿Quiénes fuman? No levanten la mano, podrían tener algún riesgo de cáncer de vejiga. ¿De acuerdo? Porque gran parte de lo que se inhala cuando se fuma, entonces obviamente llega sangre, obviamente se filtra en riñones y van a donde se deposita la orina, en vejiga. Entonces hay mayor tiempo de contacto de estos elementos carcinógenos sobre la mucosa de la vejiga. Por eso la vejiga es un lugar donde puede haber cáncer de vejiga, fundamentalmente por el tabaquismo. No es la única causa. Parásitos que pueden infectar la vejiga y que pueden generar mucha inflamación y con el tiempo cáncer uroteriano, esquistosoma hematólogo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esas son las causas. Bueno, en la vejiga entonces pueden haber estas, ¿no? Ahí está el esquema, ahí está las partes de la vejiga, ¿no? La mucosa uroterial, debajo hay la lámina propia, muscular mucosa y muscular propia. ¿De acuerdo? La muscular propia, llamada también sobre todo en esta parte, trígono vesical, ¿no? El músculo detrusor de la vejiga, es decir, que se contrae y favorece la emisión de la orina, dependiendo del estímulo neurogénico que tenga. En algunos lugares, cuando el músculo está hipertrófico, deja unos espacios. Esos espacios son áreas débiles de la pared, más la presión interna que se maneja en la vejiga para vaciar. Esos lugares pueden ser susceptibles, los lugares débiles de la pared, susceptibles a evaginarse. Esta es la evaginación. ¿Y formar qué? Un divertículo. ¿Cuál es la definición del divertículo? Es evaginación de la pared de forma sacular, ¿no? Cualquier evaginación de la pared sacular que tiene un cuello, un fondo y un cuerpo, ese es un divertículo. Evaginación de un órgano hueco, evaginación hacia el exterior. Y aquí está la ecografía. Ahí está la vejiga, aquí está el cuello del divertículo y aquí está toda la cavidad diverticular. Aquí está la comunicación. Esa evaginación de la pared de un órgano hueco, divertículo, en este caso el divertículo vesical, ¿no? Ahora, ¿qué pasará con la orina en esos divertículos? ¿Se acumula? ¿Se puede sobreinfectar? ¿Se puede concentrar los componentes químicos de la orina? Oxalato de calcio, fosfato de calcio y hacer cálculos. ¿Se puede perforar si se sobreinfecta? ¿Puede abscedarse? Todas esas. ¿Puede haber irritación y puede haber cáncer en ese lugar? También, ¿de acuerdo? Entonces, esas causas. ¿Puede irritarse la mucosa y generar hemorragia? También, ¿de acuerdo? Y el paciente inyeccionar una orina de aspecto sanguinolento, ¿eso cómo se llama? Hematuria, ¿de acuerdo? Y habrá que ver la hematuria si corresponde, viene desde el riñón o viene desde la vía hemorrágica, ¿de acuerdo? Entonces será importante ver las cualidades. Otros trastornos que podemos encontrar en la vejiga, no muy frecuentes, pero podemos encontrar la persistencia del uraco. El uraco, recuerden, es aquel conducto que la embrionaria comunicaba la vejiga con la alantoide, ¿no? Y estaba permanentemente permeable. Puede permanecer así y comunicarse en algunas ocasiones parcialmente con la vejiga, de tal manera que a nivel de la cicatriz umbilical puede haber gotas de este material, ¿no? Que es orina prácticamente, favorecer la sobreinfección. En otros casos, parcialmente nomás está, ¿no? Y está revestido por uroterio, quiste uracada. O en algunos casos, parcialmente está abierto, pero no comunica con la vejiga. Entonces, un seno uracado, una cavidad, un seno. Otro trastorno de la vejiga. En este caso, hay una ausencia congénita en la formación de la pared anterior de la vejiga. No hay pared anterior de la vejiga. No hay pared anterior del abdomen en ese lugar, en el resto. Y lo que vemos es el interior de la vejiga.
¿de acuerdo? Y incluso que protruye por la presión intraabdominal, por eso es que aparece esto. Pero esto es pared vesical. Se sobreinfecta si no se trata, va a ser infección urinaria en una recién nacida, o un varón, una mujercita, entonces, y puede favorecer el carcinoma de células uroteriales, de carcinoma transicional, esta llamada extrofia vesical. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama la ausencia de pared vesical anterior y pared abdominal con exposición de la mucosa vesical que favorece cistitis y carcinomas de las transicionales? Respuesta: extrofia vesical. ¿No? Así es un examen, ¿no ves? No necesitan ir a Google. ¿A dónde van? Al chat. Lo mismo, otros ejemplos de extrofia vesical. En este caso, vean, en su figura izquierda, está asociado, es un varón y obviamente tiene alteraciones en los genitales masculinos, ¿de acuerdo? Está asociado a otros trastornos. En este caso es una mujer, igual hay otro caso de extrofia vesical. Entonces, el tratamiento es quirúrgico, obviamente. Otro caso de extrofia vesical, ¿de acuerdo? Mucho más prominente. Entonces, está protruyendo la mucosa vesical al exterior, por eso parece una masa polipoide, pero sin embargo es la superficie mucosa de la vejiga. Bien, en algunos casos, de manera congénita, o de manera adquirida por procesos infecciosos, o quirúrgicos a veces, imagínense que hagamos mal uso de nuestros instrumentos ginecológicos en este caso, ingresemos a vejiga y bueno, hagamos el extraccional médico de manera brusca, ingresando a vejiga y introduzcamos en vejiga. Eso sería entonces hacemos una comunicación iatrogénica anormal, obviamente, de vagina a vejiga. Entonces, ¿por qué hacemos un mal manejo? Porque no tenemos una buena técnica, no hemos adquirido una técnica adecuada. O peor aún, llegamos a útero, identificamos el hocico de penca, dilatamos, ingresamos, no necesito medir con un histerómetro la profundidad del fondo del útero, ya no hay problema, debe ser así, unos 15 centímetros, y resulta que había sido 8. Vean, entonces ese resto va a penetrar en el fondo uterino y va a atravesar el útero, y va a llegar ¿a dónde? A comunicar el útero con peritoneo, y si no, a perforar el intestino. ¿Es normal eso? No. Por esa vía va a ingresar microorganismos y va a infectar. Entonces, por vía ascendente va a haber una peritonitis. Todo es por un mal manejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repasar teóricamente la técnica, en este caso la esterometría, o si no, cómo se aplica un colposcopio, qué debe hacerse paso por paso. Ir, cuando están internados, ver primero, repasar la parte teórica, practicar poco a poco con los casos más difíciles y luego la práctica va a hacer que sean mucho más hábiles en esas cosas. Entonces, si no hacemos eso y lo hacemos y pensamos que lo estamos realizando bien, imprudencia, impericia, entonces vamos a meternos en problemas legales. Bien, entonces puede ser entonces adquiridos o congénitos. La comunicación entonces anormal de un órgano con otro o de un órgano con el exterior se llama fístula. En este caso se llamará una fístula vésico-vaginal. ¿De acuerdo? Ese será el caso. O podrían haber otros, incluso que comuniquen vejiga, vagina y recto, mucho más grave. ¿De acuerdo? Bien, entonces esas, o puede, como en este caso, ¿no? Vésico-interal. ¿Con quién está comunicando? Vejiga con intestinos. ¿De acuerdo? Puede ser por un cáncer de la vejiga que se haya dosado los intestinos y el cáncer haya necrosado el celular, se comunique. O puede ser un procedimiento médico donde lamentablemente se haya actuado, o por ahí estaba muy inflamado también, ¿no? Entonces hay cosas que no se deben hacer, ¿no? A veces está muy inflamado y se arriesga, perfora sin querer. Bien, lo más frecuente de la patología de vía urinaria en vejiga son las inflamaciones de la vejiga. Eso se llama ¿qué? Cistitis, ¿de acuerdo? ¿Y cómo diagnosticamos clínicamente una cistitis? ¿Qué es lo que tiene? Tiene dolor al orinar. ¿Cómo se llama eso? Disuria. Entonces tiene una sensación de dolor al miccionar o ardor al miccionar. Entonces ya nos llama la atención.
primero. Luego, parte de la triada, dolor en hipogastrio, está localizado por encima del pubis o en el hipogastrio. 2, disuria, dolor en hipogastrio y polaquiuria. ¿Qué es polaquiuria? Aumento en la frecuencia de las micciones, incluso como su libro dice, 15 a 20 veces. ¿Cuántas veces van al baño ustedes? No digan, pero imagínense, 15 a 20, ya llama la atención. ¿De acuerdo? Entonces, disuria, polaquiuria y dolor abdominal en hipogastrio ya nos tienen que hacer pensar en qué, cistitis. Sobre eso puede haber fiebre en algunos casos, sobre eso puede haber manifestaciones sistémicas, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente las tres primeras. Entonces nos llama la atención y puede ser una cistitis. Y la cistitis puede tener diferentes orígenes. Vean arriba está el epitelio, el urotelio, en pocas filas. Y luego está la lámina propia con vasos que no deberían estar tan dilatados, pero ahí los vemos. Y varias células inflamatorias. Esta es una cistitis, ¿de acuerdo? Tras una biopsia. Bien, causas, infecciones bacterianas. ¿Cuáles son los microorganismos que por vía ascendente generalmente son? Afectan E. coli, Klebsiella, Proteus, ¿de acuerdo? Enterobacter, ¿de acuerdo? Y ahí están los síntomas: disuria, polaquiuria y dolor en hipogastrio, lo que hemos mencionado. Y puede asociarse ¿qué? Fiebre moderada y también orina con olor fétido. Bueno, también, entonces, nos puede. Otros tipos de inflamación de la vejiga, por ejemplo, esta es una que últimamente se está presentando con bastante frecuencia, se llama cistitis intersticial. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿cuál es el problema? El problema es que el contenido urinario que se almacena en la vejiga contenga sustancias dañinas que en un epitelio no protegido por las células en paraguas, no protegido por su revestimiento mucoso, ¿de acuerdo? Fácilmente atraviesa y llega a la lámina propia. Entonces, genera inflamación e irritación crónica de los nervios que están en la lámina propia. Y eso va a generar un dolor insoportable, ¿de acuerdo? Intermitente y que va a generar bastante molestia en los pacientes. Y ligeramente más frecuente en las mujeres, pero también se presenta en buena cantidad en los varones. A eso se llama cistitis intersticial. Y bueno, morfológicamente pueden haber úlceras o parches de Hunen, como están ahí en la punta de flecha, o bien áreas que parecen más aglomeradas, ¿no? Glomerulaciones, ¿no? De vasos sanguíneos básicamente, más células inflamatorias. Esa es la cistitis intersticial, ¿no? Es bastante dolorosa, intensa, asociada a sustancias químicas que se acumulan y atraviesan la mucosa vesical. Para que atraviesen la mucosa vesical tiene que haber erosión, no es así. ¿Sí? Cistitis hemorrágica. ¿Qué quiere decir? Que bueno, hay pérdida del epitelio, los vasos sanguíneos están inflamados en la lámina propia, hay una intensa inflamación, esos vasos sanguíneos inflamados se rompen y vacían sangre hacia la luz de la vejiga, de tal manera que va a haber en la superficie interna mucosa va a haber áreas hemorrágicas y obviamente va a haber hematuria. Causas, esquistosoma hematóbium es una, y algunos microorganismos, ¿de acuerdo? Algunas bacterias. Otra, cistitis aguda, puede ser necrohemorrágica y puede también comprometer la uretra prostática. Bueno, esto es normal en el epitelio. Habíamos repasado que tiene 5 a 6 hileras de células normales, pero de manera normal también este epitelio puede tener estos nidos y considerarse normales. Estos nidos, llamados nidos de von Brunn o Brunn simplemente, son células igual del epitelio que han proliferado un poco, pero se consideran normales. ¿Cuál es el problema? Que se confunden con cáncer, que hay que diferenciarlos del cáncer, viendo la calidad de sus células, calidad y cualidad, ¿no? Y bueno, que pueden formar pequeñas cavidades quísticas, haciendo algunos trastornos que vamos a ver. Esos nidos, entonces, de von Brunn normales, pueden favorecer la formación de varias cavidades quísticas, siendo lo que se llama cistitis quística. ¿De acuerdo? Que bueno, cuando un urólogo ingresa, hace una cistoscopía, ve y le llama la atención esta masa. Si puede ser cáncer, biopsiaremos. Entonces, puede ser proceso benigno, inflamatorio de esta clase. ¿De acuerdo? Otros ejemplos de cistitis quística a partir de esos nidos de von Brunn, ¿no?
O estas masas, ¿no? Que igual hay que diferenciarlas de nidos de von Brunn o diferenciarlas de un papiloma que ha crecido hacia adentro, no hacia afuera como una coliflor, sino dentro del tejido, se llamará papiloma endofílico. O no será un cáncer, eso hay que verlo microscópicamente, ¿de acuerdo? Pero al que es al cistoscopista ya le llama la atención cuando está viendo vejiga, ¿de acuerdo? Entonces, otras, cistitis glandular. En este caso hay glándulas como si fueran el colon. No es normal que haya epitelio como si fuera colon en vejiga. Entonces, estas glándulas secretan una secreción de aspecto mucoide, incluso, que puede aparecer en orina, ¿de acuerdo? Bien, entonces, seguramente el trasfondo es una metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Una sustitución de un epitelio maduro por otro maduro, más resistente, pero en este caso probablemente hay una alteración, una inflamación crónica que ha hecho que las células uroteliales transicionales cambien a células de tipo colónico, que parecen intestino grueso, ¿sí? Sería importante. ¿Sí? Más ejemplos de cistitis glandular, vean, aquí están las células que secretan moco, no deberían estar tapladas. O bueno, hay tanta inflamación, tanto es el estímulo, que parecen ganglios linfáticos, ahí está la mucosa uroterial, y debajo hay folículos linfoides secundarios que tienen su centro germinativo. ¿Y qué pasa? Protruye la mucosa, igual que en el estómago. Hemos hablado, ¿no? De gastritis en empedrado, ¿no? Gastritis folicular, nodular. Igual, entonces se llama cistitis folicular, porque forma folículos linfoides. Entonces pueden confundirlo con cáncer o una cistoscopia. O esto, que es una alteración de la actividad, una alteración adquirida de la actividad macrofágica. Hay un proceso infeccioso generalmente, una cistitis infecciosa bacteriana, y bueno, los microorganismos deben ser fagocitados. Son fagocitados en tal cantidad que se llaman esas células de von Hansen, ¿no? Von Hansen. Bien, estos son macrófagos que, bueno, fagocitan a los microorganismos, pero en un momento determinado ya no pueden fagocitar todos sus componentes de las bacterias y empiezan a depositarse y a calcificarse dentro del citoplasma de estos macrófagos, en los lisosomas de estos, porque al principio tiene un aspecto granular, ¿de acuerdo? Su citoplasma son los lisosomas, que están acumulando las sustancias que no pueden terminar de lisar los lisosomas, y al final se calcifican y se llaman ¿qué? Cuerpos de Michaelis-Gutmann. Ah, bueno. Esta entonces es encontrar células de von Hansen-Mann con cuerpos de Michaelis-Gutmann, y cuando ve el cistoscopista, el urólogo hace una cistoscopía y ve placas amarillentas de 3 a 6 centímetros de diámetro sobre la vejiga que pueden llegar a sangrar, entonces estamos en un cuadro que se llama malacoplaquia. ¿De acuerdo? Bien, ahí están más ejemplos de cuerpos de Michaelis-Gutmann, estos que ven, clasificados, ¿de acuerdo? Estos, aquí está el citoplasma, el núcleo, la célula de von Hansen-Mann, y aquí está el cuerpo de Michaelis-Gutmann, que es una calcificación prácticamente de los lisosomas. Litiasis urinaria. Bueno, es una causa de obstrucción, luego de hidronefrosis, inciso renal, y bueno, se puede formar en la vía urinaria, puede formarse en riñón, las vías urinarias, puede formarse en vejiga, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de litiasis según el contenido que tengan, ¿de acuerdo? Entonces, la más frecuente de todos, un 70%, son los cálculos que están formados por oxalato cálcico. Esa es la más frecuente. El resto son menos frecuentes, pero pueden haber, por ejemplo, litiasis de ácido úrico, aquellos que tengan mayor cantidad de formación de ácido úrico, ¿de acuerdo? Bien. Algunos factores que favorecen la formación de cálculos, por ejemplo, procesos infecciosos. Otra será las obstrucciones, el exceso de sales o en este caso de solutos en la orina. Variará, depende del pH. Por ejemplo, si el pH es ácido, generalmente precipita el ácido úrico, entonces empieza a formar cristales de ácido. Si el pH se torna básico, porque el amonio se puede desdoblar por acción de las bacterias, protos fundamentalmente, y el amonio al liberarse, entonces puede hacer básico la orina.
un pH básico, y entonces los fosfatos empiezan a cristalizarse, ¿de acuerdo? Entonces, mucho depende de eso, ¿no? Puede haber hay inhibidores normales para que se eviten esta conglomeración y cristalización de los solutos. Esos inhibidores que el urotelio produce pueden estar disminuidos, entonces favorecer la cristalización, ¿de acuerdo? Al principio se nuclean, luego van adhiriéndose más, se empiezan a cristalizar y luego se van agregando estos. Y al final se forma un cálculo, ¿de acuerdo? Bien. La más frecuente, dijimos, litiasis de oxalato de calcio. ¿Cómo son? Son generalmente cálculos pequeños, de un color marrón oscuro y son lisos generalmente, o pueden tener algunas espículas y son relativamente duros, ¿de acuerdo? Generalmente pequeños, entonces como son pequeños fácilmente pueden atravesar el uréter y generar ¿qué? Obstrucción. Hemos dicho 3 lugares por lo menos de obstrucción, unión pélvico-ureteral, cuando el uréter llega a la pelvis y está en contacto con las ilíacas o los vasos ilíacos, y al ingreso de la vejiga. En esos lugares puede obstruirse y generar ¿qué? Distensión proximal del uréter, intenso dolor cólico ureteral, ¿de acuerdo? ¿Qué tienen que hacer? Un relajante de músculo liso, ¿de acuerdo? Un antiespasmódico por vía sanguínea, y eso va a calmar temporalmente, pero nos indica que estamos eliminando los cálculos, ¿de acuerdo? Hay que ver cuál es la causa de estos, ¿no? En este caso puede ser infección, habrá que controlar la infección. Hay una malformación de la vía urinaria, habrá que corregir quirúrgicamente si es posible. Otro que es curioso, y sobre todo se da en un pH básico, alcalino de la orina, porque algunos microorganismos, por ejemplo, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, desdoblan la urea, hemos dicho, convierten en amonio, y el amonio alcaliniza la orina. Y empieza a precipitarse fosfato amónico magnesio, ¿de acuerdo? Los fosfatos empiezan. Y tienen una característica importante. Dibujan el interior de la cáliz de las pelvis renales, ¿de acuerdo? Pelvis menor, cálices menores, mayores, pelvis. Imagínense que está precipitando eso y moldeando, por así decirlo, la estructura interna. De tal manera que tenemos cálculos como si fueran astas de ciervo, como si fueran corales de los lechos marinos, ¿no? Que mantienen las formas biológicas en el mar y son muy importantes. Entonces, cristales o cálculos coraliformes o en asta de ciervo se deben a un pH básico, Proteus, Klebsiella, y son cálculos de fosfato amónico magnésico, ¿de acuerdo? Son más blandos, su superficie es rugosa y no son tan duros, no son más blandos. Y finalmente están entre los más frecuentes los cálculos de ácido úrico, ¿de acuerdo? Más frecuente en los varones, ¿de acuerdo? Es muy importante la dieta rica en proteínas, ¿por qué? Porque la gran ingreso de proteínas hace que tengamos que metabolizar gran cantidad de DNA, de exógeno, ¿no? De los animales, de la carne, y pues eso va a generar más ácido úrico. Ese ácido úrico en un pH ácido en la orina fácilmente puede precipitarse, ¿de acuerdo? Y formar cálculos, ¿de acuerdo? Bien. Y puede estar, bueno, eso será el caso de la hiperuricemia, ¿no? Si hay hiperuricemia, va a haber hiperuricosuria, a la parte en la orina. Pero puede deberse a destrucción de células en nuestro organismo y liberación de DNA, metabolismo del DNA ácido úrico, por quimioterapia. Porque recuerden que la quimioterapia para el cáncer no va a afectar solamente a las células malignas que están dividiéndose, también a las benignas que se están dividiendo. ¿Dónde? Médula ósea. Porque necesitamos dividir para formar glóbulos rojos y blancos, todo el rato. Resecciones de intestino delgado, y bueno, tienden a ser más duros, ¿no? ¿Sí? Su superficie generalmente es lisa, generalmente son pequeños, ¿no? Bueno, para terminar, neoplasias de la vejiga. Bueno, la pared, como todo órgano, la vejiga tiene epitelio, el urotelio, ese es el lugar donde más fácilmente va a ser neoplasias benignas y malignas. Debajo tiene lámina propia, músculo, todas estas, vasos, nervios, cada uno de estos puede ser benigna, neoplasia benigna y neoplasia maligna. Entonces, primero tenemos que partir de eso. El pulmón tiene vasos sanguíneos, tiene tejido conectivo, tiene linfáticos, tiene nervios, tiene células linfoides,
Todas y cada una de esas pueden ser procesos neoplásicos, benignos y malignos, pero algunos son más frecuentes. En este caso, este se llama hemangioma. ¿Qué es hemangioma? Neoplasia benigna de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una masa que está protrudiendo al interior de la vejiga, rodeada de urotelio, y donde vemos varios vasos sanguíneos proliferados en número y dilatados. Esa dilatación está haciendo que protruya esta masa del interior de la vejiga. Llama la atención al cistoscopista, toma la biopsia y bueno, en la biopsia podemos comprobar eso. Bien, pero no es muy frecuente. Puede ser causa de hemorragia y hematuria, claro, puede ser si se erosiona suficientemente. O este que parece un coliflor, pero es benigno, porque si viéramos al microscopio estas proliferaciones, vean, tienen pedículos fibrovasculares y estos otros pedículos secundarios, de acuerdo, terciarios, pero todos revestidos por un epitelio que se parece al epitelio normal. ¿Hasta cuántas filas hemos dicho? 5, 6 filas. Pero esto puede tener 7 hasta 8, pero no más. Pero las células están relativamente normales, no tienen, incluso tienen células imparables. Entonces, benigno. ¿Qué es un papiloma? Neoplasia del epitelio plano, en este caso transicional, benigno. ¿De acuerdo? Eso se llama papiloma. Entonces, en este caso, no es propiamente papiloma de células transicionales. Y vean, puede ser exuberante y llamar la atención. Puede ser grande, puede ser múltiple. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto? Extraerlos, retirarlos quirúrgicamente, ¿de acuerdo? Sobre todo con músculo o con tejido normal que esté donde esté naciendo o donde se esté originando en la mucosa vesical, para comparar esto que es normal con esto que es patológico y ver si realmente en la microscopía no se trata de un cáncer. Ahora, puede ser la mayoría papiloma y en algunos lugares tener focos de cáncer transicional. Entonces, eso hay que revisar bien. Bueno. Como en todos los epitelios, como en cuello uterino, como en vía respiratoria, entonces todo empieza del epitelio. Es decir, un epitelio transicional normal, de pocas filas, como vemos. Puede hacerse benigno, un papiloma bacterial, o directamente puede hacerse un carcinoma de células transicionales, que pueda penetrar en la vejiga, y sobre todo de mal pronóstico cuando invade las capas musculares, el músculo reticular. Entonces, empeora el pronóstico. Puede atravesar toda la vejiga, puede atravesar a los órganos próximos, entonces el pronóstico va empeorando, ¿de acuerdo? Entonces es importante graduar. ¿Tiene cáncer urotelial? ¿Se va a morir? No, no es así. Tenemos que hacer ¿qué? El estadiaje. Estadio 1, 2, 3, 4, 5. El estadio 1, a los 5 años, probablemente tiene en este cáncer, no estoy seguro, o en cualquier cáncer, un 70% de sobrevivir. ¿Qué quiere decir? 70% siguen vivos y 30% probablemente han muerto. Eso significa estadio 1. Al estadio 5, 30% de sobrevivido a los 5 años. Van en 5 años, el 30% todavía vive, pero el 70% ha fallecido de los que tenían estadio 5. Entonces, no somos dioses nosotros para poder decirle, mañana, en 2 meses, 3 días, 5 horas vas a fallecer. No, no hagamos eso. ¿Por qué? Porque si le decimos a un paciente que tiene cáncer, primero, no es del área de salud, y aunque sea del área de salud, se derrumba psicológicamente. Y recuerden que lo psicológico tiene relación directa con lo inmunológico. ¿Y quién nos defiende del cáncer para que no progrese? El inmunológico. Entonces, si nosotros destruimos psicológicamente a la paciente, su sistema inmunológico va a bajar. Y el cáncer que tenía que en ese estadio quizás durar más tiempo, rápidamente va a empezar a infiltrar. ¿Por qué? Porque sus defensas se han depauperado. Recuerden que sí o sí, las enfermedades mentales llevan a enfermedades somáticas, ¿de acuerdo? Y tienen mucho que ver con el sistema inmunológico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en comunicar de manera adecuada esto, ¿de acuerdo? Y para eso hay que estadificar bien y decirle, sí, usted está en estadio 2, señora, señor, hay probabilidad de que haya sobrevida, hay que hacer tratamiento, hay que tratar de prolongar el tiempo de vida con la mayor calidad posible. ¿De acuerdo? Si hay dolor, hay que tratar el dolor, hay infecciones, si hay que operar, hay que intentar darle una esperanza de vida, ¿de acuerdo? Pero una esperanza de vida no
por darle una esperanza, sino en base a criterios científicos. ¿De acuerdo? No, así usted no se preocupe, no le va a pasar nada, tampoco al otro extremo, ¿no? ¿De acuerdo? No vender una pomada que sirve para todo, ¿no? Entonces, si no, tampoco ir al otro extremo, ¿no? Mañana pasa te vas a morir. Entonces, a lo que corresponde, ¿de acuerdo? Para eso es importante, entonces, esta diferenciación, ¿bien? Entonces, es el carcinoma de células transicionales, es el más frecuente, puede tener diferentes formas, puede crecer más hacia la luz de la vejiga, puede penetrar en la pared, puede atravesar, puede llegar a los vasos sanguíneos y migrar a distancia, dependerá de la calidad de las células. Vean, estas células se parecen a las que les he mostrado. No, son diferentes, unas son alargadas, algunas más oscuras que otras. Eso va a depender entonces del grado. Alguno muy agresivo, muy indiferenciado, o no, este es de baja malignidad, entonces así se va clasificando. ¿De acuerdo? Ahí está otro, ¿no? Carcinomas de los transicionales, y bueno, casi parecen normales, pero está muy proliferado. ¿De acuerdo? Bueno, no es el único tumor que está ahí, el músculo puede entonces formar neoplasias ahí. En este caso, músculo estriado. Y sobre todo en las niñas, puede ser, se llama rhabdomiosarcoma embrionario, o simplemente tumor botrioides, o sarcoma botrioides, o como dice aquí, rhabdomiosarcoma botrioides. Todo es lo mismo. Entonces, ¿qué imagen tiene? Se presenta sobre todo en cavidades huecas, vejiga, pero no es el único lugar. Cualquier conducto biliar puede haber rhabdomiosarcoma botrioide. Conducto auditivo externo, vía biliar, etcétera, vejiga. Entonces, tumor botrioides. ¿Por qué botrioides? Porque tiene ese aspecto, racimo de uvas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es característico. Entonces, cuando vean eso en una imagen ecográfica, tomográfica, una pieza, lo primero que empezar es rhabdomiosarcoma botrioides, tumor botrioides, sarcoma botrioides, etc. Es un rhabdomiosarcoma embrionario, rhabdomiosarcoma, sarcoma neoplasia maligna, miomuscular, rhabdomúsculo estriado, ¿de acuerdo? O puede ser del músculo liso, leiomyosarcoma, ¿de acuerdo? Entonces, este está bien circunscrito, probablemente un leiomioma, pero este está irregular, penetra, tiene áreas necróticas, no está bien circunscrito, todas las características malignas, entonces probablemente es un leiomiosarcoma. Hay que comprobarlo con la microscopía. Para terminar, uretra, y bueno, la uretra es el conducto que comunica la vejiga con el exterior, ¿de acuerdo? En el hombre es más larga, atraviesa la próstata, hay una uretra vulvar, una uretra prostática, de acuerdo, una uretra peneana, ¿de acuerdo? En la mujer es más corto y el epitelio es el mismo, transicional. Aquí estamos viendo una uretroscopía en este caso, y vemos una masa polipoide en la uretra, ¿de acuerdo? Estamos ya seguramente más distal, sí, la vejiga, ¿no? Entonces está ingresando seguramente. Ya le llaman la atención estas masas. Y no es el único lugar, hay otros lugares. Probablemente es un cáncer de vejiga que ya se está extendiendo a la uretra, ¿no? Por eso hay varias. Y no es la única, entonces habrá que biopsiar para saber, no será un hemangioma, no será un fibroma, no será un neuroma, un neurofibroma, no será un cáncer de células transicionales, solo con la biopsia. Pero ya podemos con la patología suponer varias cosas. Para eso es la patología. Entonces, mientras más sospechemos, más vamos a poder diagnosticar. Mientras menos sepamos, se nos van a pasar las cosas delante de nuestras narices. Por eso es que tienen que estudiar, de acuerdo, viendo las especialidades. Siempre las más frecuentes y luego las más raras. Y bueno, a la emergencia de la uretra, en las mujeres sobre todo, una masa de aspecto rojizo como coliflor, a veces sangrante muchas veces, y bueno, cerca del introito vaginal, donde está la emergencia del meato uretral, puede haber esta masa que se llama carúncula uretral. No es maligna, solamente es una proliferación del epitelio transicional a la emergencia de la uretra, ¿de acuerdo? Que está mezclado con algo de epitelio transicional y epitelio escamoso. Como es mucosa, todavía se ve más rojizo. Y como es una masa que parece una coliflor, parece cáncer.
Entonces ven, a veces los ginecólogos o ustedes como médicos generales al principio revisan una masa y les llaman la atención. Entonces podría ser carum, podría ser otro tipo de neoplasia, pero la idea es biopsiar seguramente, ¿no? Si se puede resecar todo en un solo acto quirúrgico, mejor, ¿no? Pero si no da, no es muy grande, pueden lesionar, pueden causar estenosis de la uretra, que puede ser grave, entonces mejor biopsiar en un solo lugar, ¿de acuerdo? Lo ideal es que biopsien parte afectada, enferma, y un poco de parte sana, ¿de acuerdo? De tal manera que el histopatólogo, el patólogo, haga la comparación. Y esa se llamará biopsia incisional, ¿no? Excisional es todo, incisional es una parte. ¿Bien? Listo, ahí acabamos. Esa es la clase. Bien, si hay alguna duda, alguna pregunta, al rol. Listo.